Muy bien. Bueno, es un gusto estar con ustedes para platicar de un tema muy importante que se ha puesto de moda, ¿verdad? En 2023 y 2024 y va a ser una de las grandes apuestas de las empresas en 2025, pero sin embargo, la inteligencia artificial generativa está desde hace ya bastante tiempo en nuestra vida, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, los que estamos ya arriba de los 40, que vivimos la era de las fábulas hechas a mano y que teníamos una fábula que se llamaba Los Supersónicos, eh, ahí habían muchas cosas en los 80, ¿verdad? Que nosotros veíamos futuristas. El tema de los televisores en pantalla plana, las llamadas en videoconferencia, los hologramas, los robots que limpiaban nuestra casa, los autos voladores, los autos que se manejaban solos, ¿verdad? Y los patines, ¿verdad? Eléctricos, todo eso en 1980 lo veíamos en las faulas, pero la mayoría o casi el 90-95% de esas cosas son una realidad hoy. Y mucha de esa tecnología que nosotros veíamos en esas faulas y que hoy son parte de nuestra vida diaria, la mayoría de ellas pasan gracias a la inteligencia artificial. Entonces, no es algo nuevo la inteligencia artificial, realmente está con nosotros desde hace ya varias décadas, pero hoy lo importante y las grandes preguntas que se están haciendo las empresas es, bueno, ¿cómo implemento inteligencia artificial en mi organización y sobre todo, cómo redefino mi modelo de negocio y mi ventaja competitiva a través del uso de inteligencia artificial? No es sencillo por varias razones que vamos a estar hablando dentro de la charla. La primera de ellas es que estamos hablando de la primera tecnología en la historia de la humanidad que compite directamente con el ser humano. Y eso no lo vamos a desmentir, aunque yo soy un optimista del uso de la inteligencia artificial, va a haber un impacto importante a nivel de empleos, a nivel del cambio de modelo productivo y va a ser fundamental para nosotros entender cómo no solo redefinimos la estrategia de negocio, sino también cómo redefinimos nuestras habilidades, ¿verdad? Porque dentro de las diferentes revoluciones industriales, un elemento muy importante que tenemos que considerar es que la mayoría de las revoluciones industriales fueron tecnologías que servían al hombre como tal, ¿verdad? La máquina de vapor, el telégrafo, la electricidad, el internet, las diferentes composiciones de las revoluciones, la computadora personal, los smartphones, ¿verdad? Un smartphone no puede quitarle el trabajo a un abogado, a un juez, a un ingeniero eléctrico, a un arquitecto. Entonces estamos hablando de la primera tecnología que compite directamente con nosotros. Por eso es importante que todos los que estemos en esta llamada comprendamos los principios fundamentales de lo que es la inteligencia artificial. Bueno, ya me presentaron, entonces esto les va a quedar en la presentación para todos aquellos y por ahí yo les voy a dejar mi WhatsApp por si quieren platicar y tomarnos un café para hablar más de este tema que me apasiona. Y bueno, comentarles un poco de Rocket Innovation. Rocket es una empresa que ejecuta proyectos de innovación a través de inteligencia artificial y tecnologías exponenciales. Y en 2023 fuimos galardonados con el premio Empresa Innovadora B2B en Centroamérica por la revista Mercados y Tendencias. Entonces, bueno, a Dios gracias, nos ha ido muy bien. Voy a dejar por ahí varios temas. No sé si alguno de ustedes ha escuchado un concepto muy importante en el mundo tecnológico que se llama la ley de Moore. La ley de Moore es una ley que se desarrolló en el siglo XX y que lo que dice la ley de Moore es que la tecnología en el siglo pasado tenía la capacidad de reinventarse cada 24 meses, ¿verdad? Todas las computadoras, todos los televisores, todo el software a nivel global, había un parámetro de desarrollo donde se decía que la tecnología se redefinía en 24 meses a nivel general, ¿verdad? Pero ¿qué pasa a partir de inicios del siglo XXI y con el acceso el acceso universal al Internet, ¿verdad? Que tenemos el mayor cambio y la mayor accesibilidad a la información en la historia de la humanidad. Cualquier persona que tenga Internet en el mundo puede accesar de forma ilimitada a información. ¿Y qué hace esto? Bueno,
genera un movimiento global donde prácticamente en todo el mundo se empieza a invertir en tecnología. A partir de que el Internet deja de ser un concepto de política estatal o militar, que fue como nació, el Internet realmente lo desarrollan los ejércitos, especialmente el ejército norteamericano, y ya luego se lo da a las empresas, al sector privado, y se vuelve un producto comercial y se universaliza el concepto del Internet. Se empieza a hablar de lo que es la inversión privada en tecnología, ¿verdad? Y empezamos a ver todas estas nuevas empresas que empiezan a aparecer, aparecen los Amazon, los Google, los Apple, ¿verdad? HP se hace global y empezamos a ver que en todo el mundo se da un alto desarrollo de inversión. ¿Y qué pasa? Bueno, que ya esta ley de Moore ya prácticamente que es obsoleta, porque ahora hablamos de lo que es la ley de la inteligencia artificial. Todo este capital, toda esta increíble inversión que se está dando en tecnología ha hecho que se hiperacelere el desarrollo tecnológico de la humanidad. Y ya no estamos viendo cambios tecnológicos a 24 meses, sino que estamos viendo cambios tecnológicos a 6 meses. Y eso es un punto muy importante a comprender dentro del principio de la estrategia de inteligencia artificial. ¿Por qué? Si las empresas caducan, ¿verdad? Si las empresas no se renuevan o no se renovaban después de 24 meses, ¿qué pasaba? Empezábamos a ver caídas en ventas, caídas en rentabilidad, nuestros clientes empezaban a mirar otras empresas, otras marcas y otros productos, y bueno, nuestra estrategia de negocio se volvía obsoleta. Ahora, veamos este número de 6 meses desde la perspectiva de un plan estratégico. Si yo hago un plan estratégico a 3 años o a 36 meses, como quieran verlo, y los grandes cambios disruptivos de la humanidad están ocurriendo cada 6 meses, no estoy al nivel del desarrollo global, ¿verdad? Estamos hablando de que tal vez hago un plan estratégico que voy a ejecutar en 3 meses, pero la revolución tecnológica está pasando cada 6 meses. Y esto está poniendo a las empresas en un entredicho, porque dicen, bueno, eso quiere decir que mi proceso estratégico tiene que ser más de corto plazo, siempre manteniendo una visión y un propósito a futuro, pero con una ejecución más ágil y muy enfocado en entender cómo las diferentes tecnologías exponenciales se instalan en mi modelo de negocio. Cuando hablo de tecnologías exponenciales, estoy hablando de tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, ¿verdad? Que está transformando el sector médico global. No sé si por ahí vieron una noticia hace 2 meses de un médico, un cirujano italiano que realizó una operación en Taiwán o Corea, no recuerdo muy bien, a través de realidad aumentada, ¿verdad? Y con inteligencia artificial generativa. Ya en Londres, los cirujanos están operando asistidos por ChatGPT, ¿verdad? Y otras tecnologías como la inteligencia artificial, ¿verdad? Que es parte de estas tecnologías exponenciales. Entonces, cuando hablemos de tecnologías exponenciales, estamos hablando de los blockchains, la realidad aumentada, la realidad virtual, la inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías que aparecieron o han explotado en las últimas 2 décadas. Pero bueno, voy a contarles una historia de dónde nace todo este boom, porque es importante que todos los que estamos en la llamada conozcamos el boom como tal. Resulta ser que por ahí en la década de los 80, no sé si recuerdan ustedes los Atari, ¿verdad? Aquellos Atari que tenían un stick, un palito y un botón rojo y nosotros jugábamos juegos como Frog y tenis, ¿verdad? Bueno, había una empresa que básicamente esa empresa desarrollaba lo que eran las tarjetas gráficas, ¿verdad? Lo que le da el gráfico a los videojuegos se conoce como tarjeta gráfica. Y esa empresa se llamaba Nvidia, ¿verdad? Su CEO, que es una persona que viene de Asia y migró a Estados Unidos, empieza a entender cómo todo este tema de la tecnología se empieza a meter al mundo de los videojuegos y se empieza a desarrollar la industria de los videojuegos y crea Nvidia, ¿verdad? Pero resulta ser que dentro de estas cosas, estas singularidades de la vida, un día un profesor matemático que era una persona muy curiosa y realizaba ejercicios matemáticos profundos con su computadora de escritorio, su desktop.
estaba haciendo un ejercicio matemático que le estaba durando alrededor de 3 semanas. Y llegó su hijo, que era un gamer, que tenía un Atari y un Nintendo, y le dijo, ¿por qué no utilizas una tarjeta más poderosa, una tarjeta gráfica más poderosa y un procesador más poderoso? ¿Y por qué no le pones a tu computadora un procesador NVIDIA? Y entonces resulta ser que el ejercicio matemático pasó de 3 semanas a 6 horas. Y aquí es donde nace el boom por esta singularidad. NVIDIA se da cuenta de que sus procesadores y todo lo que estaban desarrollando a nivel tecnológico no solo era bueno para videojuegos, sino que también era bueno para análisis y algoritmos. Y dicen, voy a enfocarme en el desarrollo de y a competir en el mundo de las computadoras. Y aquí se empieza a dar el desarrollo exponencial de la inteligencia artificial. Esta gráfica que ustedes ven acá es la evolución a nivel de capacidad que han tenido los procesadores de NVIDIA, que ahora es un competidor directo de Intel, o hace ya tiempo es un competidor directo de Intel. Y vean cómo casi ha cuadruplicado y quintuplicado, y ya es prácticamente en el último lanzamiento, la última actualización de sus procesadores, 9 veces más potente que la primera versión de sus procesadores. Entonces vean cómo esto está transformando el mundo, ¿verdad? No es un tema de la ley de la IA de 6 meses, no es un tema de teoría, sino que es un tema que realmente está sucediendo. ¿Y qué está generando esto? Ahorita vamos a hablar de la inteligencia artificial generativa, pues está haciendo que prácticamente el desarrollo tecnológico de los software, de las aplicaciones, haya explotado a nivel de inteligencia artificial. Esta gráfica son los lanzamientos que ha tenido desde el 2018 ChatGPT, y vean cómo se cumple la ley de la IA. Cada 6 meses, cada 8 meses en promedio hay una actualización. Pero ¿cuál es la diferencia de esta actualización versus las actualizaciones tradicionales que nosotros conocemos? Que cada una de estas actualizaciones vuelve obsoleta la versión anterior. Esa es una gran diferencia. Si ustedes, por ejemplo, tienen cualquier iPhone y tienen el iOS, el último, ¿verdad? El iOS 18, y otra persona tiene el 17 y tiene el 16, no hay diferencias significativas. En este caso, en el mundo de la inteligencia artificial, cada vez que hay una actualización, la IA duplica su capacidad de racionamiento, ¿verdad? Eso quiere decir que cada vez que hay una actualización en inteligencia artificial, la inteligencia artificial como tal se acerca más a la inteligencia humana. Y aquí es donde viene el principio de urgencia de nosotros entender cómo instalar una estrategia de inteligencia artificial en nuestro modelo de negocio. ¿Qué es inteligencia artificial? Vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuál crees que es el objeto más complejo del universo? Piensa un poco. Te garantizo que la respuesta está en tu cabeza. Es el cerebro humano. La red más compleja y el sistema más poderoso no lo pueden igualar. Lograrlo es precisamente el objetivo último de la inteligencia artificial. No se trata de construir un robot, sino de crear una computadora que pueda pensar como un ser humano. Pero para ello queda un largo camino por delante. La inteligencia artificial simple ya está en todas partes. Desde el Siri de Apple a las recomendaciones de amigos en Facebook, está en nuestros autos, nuestras casas e incluso en el control del tráfico aéreo. Durante años hemos usado la inteligencia artificial simple. En 1997 la computadora Deep Blue le ganó al campeón mundial de ajedrez. Pero cuando se le pidió jugar damas, no supo ni cómo empezar. No pudo aprender sola el juego. No pudo pensar como un ser humano. Y este es el reto. Algunos hablan del peligro de crear una inteligencia artificial humana o general que aprende, mejora o incluso puede convertirse en un superhumano. Los expertos predicen que, de ser posible lograrlo, recién lo veremos en 2050. Es una carrera multimillonaria. Algunos creen que salvará a la humanidad, otros piensan que nos destruirá. De cualquier forma, si llega a suceder, el mundo cambiará para siempre. Vean que este video explica muy bien el principio de la inteligencia artificial,
que es emular comportamiento humano, pero cada vez, como vimos en la gráfica anterior, cada vez no solo emula comportamiento humano o comportamiento neuronal, sino que cada vez se acerca al comportamiento real de un cerebro, ¿verdad? Y si vieron al final del gráfico, se dice que la inteligencia artificial autónoma, que ahorita vamos a hablar de este concepto, está para el 2050, pero este video es de febrero. En junio se hizo una actualización de la proyección y está para el 2030. Eso quiere decir que en solo cuestión de 4 meses, sí, en solo 5 meses, la proyección bajó 20 años, ¿verdad? Y estamos en 20, ya a escasos 45 días o menos del 2025, o sea que faltan 5 años para ver la inteligencia artificial autónoma. Ahora, principios importantes. He visto en muchas organizaciones y muchas industrias que dicen, no, pero eso es muy lejano para nosotros, eso es de empresas tecnológicas, eso es de empresas de zonas francas, eso no tiene nada que ver con las pymes, eso no tiene nada que ver con las empresas nacionales. Esta gráfica, que es una gráfica que saqué de un reporte global de una de las personas expertas en futurismo que se llama Amy Webb, que de hecho les recomiendo que la sigan en LinkedIn. Amy Webb tiene una empresa que hace análisis de prospectiva, o sea, de análisis de futuros. Ella lo que hace es analizar diferentes tendencias, diferentes patrones de comportamiento global y predecir diferentes escenarios, ¿verdad? A Amy Webb la contrata el Pentágono, el gobierno de Estados Unidos, diferentes organizaciones y multinacionales para que ella haga las proyecciones de prospectiva para las estrategias. Y en esta gráfica, Amy Webb lo que resume es que la inteligencia artificial la inteligencia artificial como tal es la única tecnología que es transversal a toda la economía. ¿Ok? En agricultura, nosotros vamos en poco tiempo, vamos a empezar a ver predicción de producción agrícola con base en inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial va a tomar la información del clima de los últimos 20 años y va a proyectar el escenario de 2025 y va a decir, tenemos que sembrar papa en tal mes porque ese mes va a haber una probabilidad de 80% de precipitación con tantos litros de agua por día y vamos a poder nosotros planear la agricultura, algo que nos ha costado mucho, ¿verdad? En Latinoamérica, la industria automotriz, toda la automatización, ¿verdad? Y los autos autónomos y así sucesivamente, los casos que ya hablé de salud, ¿verdad? Cómo poder utilizar la inteligencia artificial en el sistema de salud, en la Caja Costarricense de Seguro Social, para que el EDUS sea inteligente y mientras un médico va haciendo la consulta, le vaya dictando a la IA y la IA vaya haciendo el expediente. Hoy eso lo tiene que hacer el médico después de cada consulta y eso le va a liberar casi el 60% del tiempo. Lo sé porque mi hermana es doctora, entonces me cuenta las historias, pero bueno, vean cómo prácticamente la IA es transversal. La diferencia del metaverso, las otras tecnologías exponenciales, es la única tecnología transversal. Los emprendimientos pueden hacer estrategias de contenido hoy con ChatGPT, con Copilot, pueden tener un director financiero, pueden tener un director de marketing, quiero que asuma ser un director de marketing de contenidos, experto en empresas textiles y recomiéndame cuál es la estrategia de contenidos para las pijamas navideñas a fin de año o en las grandes corporaciones, cómo poder automatizar el forecast, cómo poder hacer análisis de social listening, decirle a la IA, ve a las redes sociales y dime cuáles son los comentarios negativos que están haciendo los usuarios o los clientes del banco y poder hacer toda esa predictibilidad, ¿verdad? ¿Qué se está proyectando? Las empresas, esto ya es un estudio de Microsoft a nivel global, por cada dólar que nosotros invirtamos en IA vamos a tener un retorno de 3.5, entonces eso es una realidad, se proyecta que la productividad de los colaboradores aumenta en un 44%, que los costos en eficiencia bajan un 20%, entonces estamos hablando de una tecnología que está transformando los modelos de negocio en las organizaciones a nivel global. ¿Ok? Ahora, para diseñar una estrategia de inteligencia artificial es muy, muy importante entender que la inteligencia artificial se divide en diferentes ramas y diferentes aplicaciones. ¿Ok? Típicamente existen 4 tipos de inteligencia artificial principales.
¿De acuerdo? La primera va a ser Machine Learning, que fue la primera inteligencia artificial. Por ahí de los 60s y 70s se empieza a hablar de Machine Learning. Cuando estos genios, esta gente brillante, empieza a decir, bueno, ¿qué pasa si ya tenemos máquinas? ¿Por qué no hacemos que las máquinas hagan algunas labores inteligentes? O sea, que tomen información y la analicen, ¿verdad? Y que saquen algunos patrones repetitivos. Eso es Machine Learning. Cuando nosotros utilizamos algoritmos que analizan informaciones o patrones repetitivos, ya sea un software o un hardware, y puedan hacer un análisis, ¿verdad? La segunda, que ya se empieza a hablar por ahí de los 80s y 90s, que se habla del deep learning, que ya estos genios dicen, mira, ya las máquinas tienen la capacidad de analizar la información e identificar patrones repetitivos para sacar algunas conclusiones, pero ¿qué pasa si le metemos un componente de comportamiento neuronal? O sea, que la IA tenga la capacidad de correlacionar diferentes elementos y poder hacer conclusiones más robustas. Y eso es lo que se llama el deep learning o análisis analítica profunda, ¿verdad? Y entonces ya empezamos a ver que la IA no solo puede analizar números o palabras, sino que también puede combinar números, palabras, imágenes, inclusive voz, ¿verdad? Y entonces por eso le llamamos deep learning o análisis profundo. ¿Y qué pasa a partir de el 2000, por ahí de 2018-2017? Se empieza a hablar de, o empiezan a aparecer estas empresas que se llama, que empiezan a hablar del concepto de inteligencia artificial generativa. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? La capacidad que tiene ya la IA de combinar el machine learning y el deep learning para poder generar información con base en la información que ya tienen. ¿Ok? Y aquí ya nos acercamos un paso más al pensamiento humano. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a ChatGPT o Copilot, le puedo decir, quiero que hagas una investigación digital de las cinco campañas más disruptivas de plataformas de e-commerce y recomiéndame una estrategia para el mercado costarricense, para mi plataforma de, etcétera, etcétera, etcétera. Y la IA va a tener la capacidad de generar esa estrategia. Y aquí es donde está la gran disrupción de aquí al 2030, que es cómo nosotros redefinimos nuestras habilidades y nuestra estrategia de negocio combinando las diferentes IAs, ¿verdad? Dependiendo de los retos que tenemos, que vamos a hablar más adelante de eso. ¿Y cuál es el hito? Lo que hablaban en el video, ¿verdad? Que se proyecta, antes se proyectaba el 2050, ya bajó 20 años, un piquillo bajó, ¿verdad? Y se habla de la inteligencia artificial autónoma, que es ya la inteligencia artificial que no necesita de la presencialidad humana. O sea, que tiene la capacidad de tomar decisiones por sí sola, ¿verdad? Y aquí es donde está la gran discusión global, donde ya organismos internacionales, inclusive en países o en la zona europea, ya se aprobó la ley de inteligencia artificial, que es sumamente compleja, que duraron alrededor de 5 años en la discusión, y prácticamente que tenemos que hablar de ciberseguridad, de conceptos como el deepfake, qué pasa si nos clonan la voz y llaman a un banco para pedir una transferencia, qué pasa si nos clonan los ojos, qué pasa si nos clonan nuestro rostro, y empezamos a hablar de todo un tema muy robusto de ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, hay complejidades. ¿Son independientes? No, no son independientes, son interdependientes. Necesitamos de Machine Learning, que es la básica, para hacer Deep Learning, y para hacer IA generativa necesitamos de la combinación de Machine Learning y Deep Learning, y para hacer IA autónoma necesitamos del Machine Learning, el Deep Learning y la IA generativa. Entonces vean cómo se va robusteciendo. ¿Cómo están utilizando las grandes corporaciones estas tecnologías? Bueno, Netflix, los que tienen Netflix o los que tienen plataformas streaming, sepan que las plataformas utilizan algoritmos que están viendo a qué hora ingresaron ustedes a la plataforma, qué tipo de contenido buscaron, en qué capítulo se quedaron dormidos, en qué capítulo abandonaron la serie y no la volvieron a ver, cuáles series recomendaron. Inclusive están llegando ya a tal nivel de detalle que con las conclusiones que está haciendo la IA generativa, el Machine Learning, pueden decirle al guionista y al director de una serie, hey, se te está cayendo la audiencia en tal capítulo porque está por estas palabras clave que se repiten en tus últimas 4 series. Imaginen el nivel de profundidad. De hecho, hay una gran discusión en Hollywood, ¿verdad? Ya
el sindicato de actores de Hollywood ya ha llamado a hacer una huelga y un paro porque ya prácticamente que dentro de los 5 años vamos a ver actores que son creados con inteligencia artificial que ni siquiera existen, ¿verdad? Los que tienen Alexa o los que tienen Google Home o Apple Home o cualquier dispositivo, ¿verdad? Cuando ustedes le dicen, ponme cumbia o rock o lo que sea, ahí estamos utilizando Deep Learning. Entonces lo que hace el Deep Learning es que recibe la voz, lo convierte en código y realiza la acción, ¿verdad? Entonces por eso se llama análisis profundo. Es un comportamiento neuronal. O sea, como si fuera un comportamiento neuronal. A mí me dan una orden, la proceso como ser humano y actúo. Es lo mismo con el Deep Learning, ¿verdad? Y entonces todos estos dispositivos, ¿qué va a hacer el Deep Learning? Explotar todo lo que es el Internet de las cosas, ¿verdad? Va a transformar la industria de los seguros. ¿Por qué? Porque prácticamente, imagínense ustedes, ¿qué va a pasar en 20 años cuando el 60% de los autos sean autónomos y no hayan choques? ¿Qué va a pasar con la renegociación de las pólizas, verdad? O qué va a pasar a nivel de healthcare cuando podamos predecir, por ejemplo, ya se está utilizando inteligencia artificial para predecir la probabilidad de cáncer en las personas con base en lo que comen. Entonces ustedes le mandan su dieta alimenticia, la dieta de los últimos 5 años y te dicen tienes una probabilidad de cáncer de colon, de cáncer de próstata de un tanto por ciento, ¿verdad? Va a ser más análisis predictivo. IA generativa, ChatGPT, que hoy vamos a hablar de cómo redefinir nuestras habilidades y cómo potencializar nuestras habilidades con las herramientas de IA generativa como ChatGPT, Copilot, Gemini, entre otras. ¿Y cuál es el futuro? No solo la IA autónoma es el futuro. También un principio fundamental y que, bueno, desde la parte o el principio de productividad de los modelos de negocio hay un gran beneficio. En los próximos 5 años, todos los que estamos en esta llamada vamos a tener un gemelo digital, ¿ok? Sea un chatbot o sea un avatar. Vamos a llegar a tener, y en los próximos días todos vamos a tener un avatar. Vamos a estar en 5 reuniones, 4 avatars van a estar en 4 reuniones. Nosotros vamos a estar en la reunión más importante del día y vamos a poder tomar decisiones de negocio a través de nuestros avatars. Viene lo que es la combinación de la IA generativa con el deepfake para generar este modelo de autonomía, ¿verdad? Entonces todos en los próximos 5 años vamos a tener un gemelo digital. Aitana López es una exuberante influencer de 25 años, con cabello rosa, promueve un estilo de vida fit a través de redes sociales y ha llamado la atención de los internautas, pues no es una persona real, sino un modelo creado con inteligencia artificial. Con más de 126,000 seguidores en Instagram, fue el primer modelo español creado por la tecnología que revolucionó este 2023 y hasta el momento la meta-influencer gana hasta $11,000 mensuales. Promueve a varias marcas famosas como Pandora, Mango, Balenciaga, entre otras. Además, recientemente se convirtió en la cara principal de Vic, una empresa de suplementos deportivos. Asimismo, comparte fotografías en lencería a la plataforma Fanview. De acuerdo con Euronews, el equipo de trabajo que lleva la vida en redes sociales de Aitana se reúne semanalmente para decidir qué tipo de contenido crearán. Con ayuda de la inteligencia artificial, los expertos hacen posible que la influencer muestre contenido como lo haría una persona real, tales como viajes alrededor del mundo o bien fotografías en locaciones comunes. Si ustedes se meten a Instagram y ponen Aitana, ahí les va a salir el perfil de ella y van a aparecer una influencer. Los influencers van a desaparecer en corto tiempo. ¿Por qué? Porque todas las marcas, las empresas van a poder tener sus avatares, ¿verdad? Esto es una combinación de un derivado de IA que se llama deepfake, ¿verdad? Y prácticamente que vamos a tener gemelos digitales. Este es el futuro de los modelos de negocio, que es vamos a poder duplicar o triplicar nuestra capacidad. ¿Verdad? ¿Recuerdan Matrix? Cuando los agentes, la película Matrix, cuando los agentes se quintuplicaban, ¿verdad? De un agente salía otro y de esos 2 salían 3. Bueno, eso es lo que va a pasar con los avatares. Si ustedes se meten a ChatGPT, tienen el de paga y ponen Aldo, ahí les va a salir mi gemelo digital. ¿Qué hice yo? Le metí mi currículum, le metí mis libros favoritos, mis películas, le puse una descripción de qué es lo que hago, de los hobbies, de cómo respondo normalmente a las preguntas que me hacen, de mis certificaciones y les va a contestar como si fuera un consultor en innovación. Entonces vean cómo ya nosotros tenemos que ir viendo esto. Ahora bien,
La definición de la estrategia de inteligencia artificial. ¿Ok? Hay un principio muy importante y un paradigma que me gusta retarme mucho en este slide. Vean, la transformación digital de los últimos 10 años se ha visto únicamente desde un enfoque, y al menos yo lo he percibido así, desde un enfoque de eficiencia, ¿verdad? Cómo bajamos costos a través de automatización de procesos, cómo bajamos costos a través de compra de tecnología. Y hemos tenido como sociedad a nivel global y en Latinoamérica algunos fracasos, ¿verdad? Por ejemplo, la primera generación de los chatbots, que todos los que estamos en esta llamada evitamos lo más posible hablar con un chatbot de primera generación, esos que te hacen 3 preguntas y no te resuelven nada. Entonces, cuando nosotros hablemos de estrategia de inteligencia artificial, es muy importante tener un enfoque en 3 ejes. ¿Okay? El primer eje es la experiencia del cliente. ¿Cómo yo voy a redefinir la propuesta de valor de cara al cliente utilizando inteligencia artificial? ¿Verdad? No es solo salir corriendo a automatizar la experiencia del cliente, sino es entender al cliente a profundidad y poder tener interacciones de valor con el cliente. Las actividades repetitivas con el cliente las puedo automatizar con IA, pero también tengo que ver cómo potencio la relación con el cliente a través del uso de estas herramientas. El segundo eje de la IA tiene que ser la gestión de operaciones. Ahí sí entra la automatización. ¿Cómo yo automatizo los procesos repetitivos de la cadena de valor para que mi talento se enfoque en servicio? ¿Ok? No se vale decir, tengo un equipo de servicio al cliente que lo único que hace es llenar formularios, ¿verdad? Y eso pasa en muchas empresas. Entonces, hay una redefinición de la gestión operativa, cómo automatizo los procesos core, pero también cómo a través de la automatización genera información valiosa para la toma de decisiones. ¿Okay? Entonces tenemos eje número 1 de la estrategia de inteligencia artificial, experiencia al cliente. Eje número 2, gestión de operaciones. Y el eje número 3, que es donde entra la IA generativa, que es la gestión administrativa. ¿Cómo yo le doy herramientas a mis colaboradores para que puedan eficientar sus actividades y enfocarse en valor hacia el cliente? ¿Verdad? El Excel va a quedar obsoleto. No sé si vieron el día de ayer que ya Microsoft va a liberar la tecnología GPT en todo el Office, va a actualizar el Office y entonces ya eso de que tengo una persona para hacer macros, todo eso ya va a quedar atrás. Y viene un tema importante de gestión administrativa. Y voy a ser muy transparente. Tenemos que tener un plan de redefinición de habilidades del talento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas actividades repetitivas que nosotros hicimos en los últimos 10 años van a quedar obsoletas o los va a hacer la IA generativa. O sea, ChatGPT, Copilot, lo que ustedes vayan a adquirir. ¿Ok? No traigamos los mismos errores que cometimos en la era de la transformación digital a la era de la IA. No nos enfoquemos únicamente en eficiencia. Tenemos que enfocarnos también en cultura organizacional. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a desprendernos de muchas actividades que hemos hecho repetitivamente. ¿Cuáles son los 4 pilares de una estrategia de inteligencia artificial? Primero, identifiquen las oportunidades de negocio. Segundo, ¿cuál es la calidad de los datos y de la información que yo tengo? Tercero, ¿cuál es mi plan de change? ¿Cuál es mi plan de cambio organizacional? Y cuarto, y déjenmelo de último, ¿qué tecnología necesitamos? No salgan corriendo a comprar tecnología, porque sí. Si yo no tengo definidas las oportunidades de negocio, la calidad de los datos, el plan de change, y luego defino qué tecnología necesito adquirir, vamos a comprar tecnología y luego vamos a decir, bueno, compramos esto y ahora qué hacemos con esto, ¿verdad? Y eso nos pasó mucho en las primeras 2 décadas de transformación digital. Oportunidades de negocio, identifiquen esos insights de clientes, esas oportunidades, esos dolores en el servicio. Insights de negocio, identifiquemos esos dolores del modelo de negocio, esas quejas que tienen los colaboradores internos de muchos procesos, mucha documentación, ¿verdad? Mucho amor por el proceso, por las metodologías, dónde nos está doliendo a nivel, cuáles son esas grandes oportunidades, cuáles son esos dolores de muela. Hagamos ese assessment para ya definir nosotros, ok, qué tipo de inteligencia artificial necesitamos para cada una de las oportunidades de negocio. Calidad y fuentes de datos. Tengo los datos para tener una estrategia de inteligencia artificial. Tengo los suficientes datos y tengo la calidad de los datos, ¿verdad? No
no sirve de nada decir, vamos a utilizar inteligencia artificial si lo que tengo del cliente es el nombre, la cédula y el correo, ¿verdad? Porque estamos hablando de que necesitamos datos cualitativos, datos cuantitativos, mezcla de diferentes fuentes, combinar, por ejemplo, el caso de los bancos, combinar su jefe con redes sociales, qué está buscando en los buscadores, en Google, en los buscadores, qué está buscando el cliente, qué está buscando para Navidad, toda esa información, datos del cliente, datos de la operación, qué datos en la operación puedo sacar con IA que me permitan tomar decisiones estratégicas, datos administrativos, cómo puedo utilizar la inteligencia artificial para bajar la rotación, cómo puedo utilizar la inteligencia artificial para bajar el burn rate, ¿verdad? Y cómo le doy esas herramientas a mis colaboradores para mejorar el ambiente organizacional y quitarles actividades repetitivas que los desgastan. He visto mucha gente a nivel global que está enfocada únicamente en la parte de eficiencia y automatización y se están olvidando de la parte de cultura. Esto es un cambio tecnológico que requiere un plan de cultura, porque no es una actualización de Microsoft, no es una actualización de software, de hardware, no es comprar un CRM. Estamos hablando de una redefinición de skills. La estrategia de change es fundamental. Reentrenar el talento, gestionar el cambio, comunicar. Hace 2 meses estuvimos en México con la panificadora más grande del mundo y la gente nos decía, tenemos mucho miedo. Hace 4 semanas capacitamos a la gente de TI de la cadena de supermercados más grande de Costa Rica y la gente de TI nos decía, ya se me quitó el miedo porque ya entiendo cómo funciona la IA. Gestionemos el cambio y comuniquemos por qué vamos a utilizar inteligencia artificial y para qué. Y definir el gobierno, quién va a tomar las decisiones respecto a la estrategia de inteligencia artificial y cómo se va a gobernar, cuáles son los procedimientos y protocolos en caso de un ciberataque, ¿verdad? Cómo se van a gestionar las autorizaciones en el uso de la IA, educar al equipo, quién puede utilizar herramientas de IA, no podemos utilizar, cuáles herramientas están permitidas y cuáles no. Eso es fundamental dentro de la estrategia de inteligencia artificial. Y por último, las soluciones tecnológicas, sistemas disponibles, sistemas nativos nuevos que necesitamos comprar, inversión por proyecto. Definan un portafolio de proyectos, que es lo que vamos a ver a continuación. No salgan a comprar un montón de tecnología y luego ver cómo la van a utilizar. Primero definan el portafolio de proyectos y experimentar mucho con los proyectos. 1 a 3 proyectos es lo que hemos visto que tienen las empresas de capacidad de ejecución. Si hacen un portafolio de 20 ideas, no vamos a ejecutar nada. Entonces definamos, hagamos un primer proyecto en un reto de negocio específico que siempre nos ha dolido y veamos cómo la inteligencia artificial nos ayuda a resolverlo. Algunas preguntas que tienen que hacerse ustedes dentro de cada uno de estos 4 ejes. Problemas de negocio. ¿Es aplicable la IA al reto de negocio o no? ¿Verdad? Eso también es válido, decir, mira, este reto de negocio no tiene que ver con IA. Entonces, planteemos otro reto de negocio. ¿Cómo puedo enmarcar el caso el caso de negocio? ¿Verdad? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo profundizo en el caso de negocio en el reto? ¿Cómo y dónde encuentro los casos más prometedores? ¿Verdad? Tengo que hacer un assessment interno o entrevistar a los clientes y identificar esos dolores que tengo. Los datos, cuál es la calidad y dónde encuentro datos de calidad, qué datos necesitaré recopilar o tengo que adquirir más datos o depurar esa base de datos. Organización, estrategia de cambio, cómo debería abordar las preocupaciones de los colaboradores a nivel de inteligencia artificial y por último tecnología, qué herramientas y plataformas debo usar, qué necesito actualizar y potencializar y qué necesito adquirir. ¿Verdad? Es un elemento muy importante de todas estas preguntas que nos tenemos que hacer de IA. ¿De acuerdo? Aquí yo les voy a dejar una matriz que sirve mucho para poder filtrar este tipo de ideas. Recuerden, primero vamos a comenzar por identificar esos retos de negocio. Esta matriz es una matriz de esfuerzo e incertidumbre. ¿Por qué incertidumbre? Porque es un mundo totalmente nuevo para las organizaciones. A mayor nivel de falta de información, mayor nivel de incertidumbre y mayor esfuerzo. Entonces es importante combinar el nivel de esfuerzo con el nivel de incertidumbre y vamos a estar dividiendo esta matriz en 4 ejes. Lo básico y fundamental, pero no se enamoren de este eje, que es el eje de la eficiencia con IA, ¿verdad? Es la aplicación de IA en modelos operativos tradicionales para mejorar eficiencia.
¿verdad? Es pura eficiencia. Aquí la IA se usa para optimizar los procesos existentes y cambiar realmente los productos y los servicios de la organización. ¿Ok? ¿Qué podemos automatizar hoy? Que podemos liberar carga de trabajo de los colaboradores y mejorar la propuesta de valor o el costo, ¿verdad? ¿Cómo lo hace una empresa como Amazon? Bueno, Amazon utiliza Machine Learning para hacer cambios de precio automatizados en la plataforma de e-commerce. Entonces, si ustedes se meten en la mañana a ver un cambio de precios o a buscar un producto, van a un precio, al mediodía van a ver otro precio y en la tarde van a ver otro precio. ¿Por qué? Porque Amazon utiliza el Machine Learning para estar monitoreando en Internet los cambios de precio de la competencia y entonces hace ajustes de precio. Es pura eficiencia a nivel operativo, ¿verdad? El segundo eje es el eje de qué tengo que traer nuevo, qué sistemas necesito para mejorar mi ventaja competitiva. Aquí la IA no solo mejora la eficiencia, sino que también transforma la forma en la que se producen y se gestionan las cosas. Los modelos operativos se vuelven nativos de la IA. Ejemplo más típico, cómo hago más inteligente mi CRM, lo que implica un uso más avanzado de tecnologías autónomas para crear productos y servicios. Por ejemplo, cómo crear agentes digitales para mi proceso de diseño de productos, cómo utilizo agentes digitales inteligentes para el customer service y ya me quito los chatbots de primera generación o inclusive cómo genero agentes digitales internos para mejorar la comunicación organizacional. Traigo sistemas, pero siempre de cara a un reto de negocio específico. Sistemas que hoy no tengo o que necesito cambiar, ¿verdad? Amazon diseñó una plataforma de gestión operativa con IA que se llama Amazon Web Services, que ahora se la vende a sus proveedores. Pero ellos crearon un nuevo sistema, ¿verdad? Para su operación, porque era tan grande la operación, un modelo de negocio tan disruptivo que no existían plataformas para Amazon y Amazon decidió crear su propio modelo de gestión operativa, su propio core, y ese core ahora se lo vende a sus proveedores. Entonces, son nuevos sistemas o actualización de sistemas para redefinir mi ventaja competitiva. Y los ejes que son los que a mí más me gustan trabajar, que es el eje hacia el cliente, ¿verdad? La IA aplicada al CX. Este cuadrante implica la creación de productos y servicios nativos de la IA, pero con un enfoque en entregar experiencias nuevas o mejoradas a los clientes. Aquí el enfoque es cómo utilizo la IA para redefinir la experiencia del cliente y crearle nuevo valor al cliente, ¿verdad? ¿Cómo voy a generar esa nueva experiencia y quitarle los dolores al Customer Journey? ¿Verdad? Quitar esos dolores que se puedan resolver con IA con IA o cualquier tipo de inteligencia artificial. Ejemplo, Amazon utilizó el Deep Learning para crear Alexa, lo que le permite a las personas adquirir servicios de la empresa de forma gestionada, tanto hacer el supermercado como pedir canciones o pedir películas, ¿verdad? Entonces vean cómo se hace o se transforma de cara al servicio al cliente. Y el último eje, que obviamente siempre la disrupción tiene que estar dentro de un marco estratégico de innovación e inteligencia artificial. Este cuadrante es el más disruptivo, claramente, porque tanto el modelo operativo como el producto y servicio cambian. El modelo operativo cambia y el producto y servicio cambian. Aquí la IA no solo optimiza lo existente, sino que habilita innovaciones radicales en la forma en que los productos y servicios son creados y entregados, ¿verdad? Entonces, disrupción es con la IA cambio el modelo operativo, pero también cambio los productos y los servicios que voy a hacer, ¿verdad? Creo algo totalmente para mi cliente y para la organización. Y en este caso, Amazon ¿qué hizo? Utilizó el Deep Learning y la IA generativa para automatizar la entrega de paquetería a través de carritos inteligentes y redefinió el modelo operativo de entregas y creó un producto totalmente nuevo o un servicio totalmente nuevo que era el servicio con robots. Entonces vean cómo se enmarca la estrategia de inteligencia artificial y cómo nosotros debemos filtrar. Como les dije anteriormente, es importante empezar con 1 a 3 proyectos en una fase de experimentación con un presupuesto especial, porque la IA es nueva para todos, ¿verdad? Y necesitamos probar si realmente nos resuelve o no, ¿ok? Eso es un principio muy importante. Debemos romper el molde y dejar atrás únicamente y dejar de pensar únicamente en eficiencia, ¿verdad? La IA generativa es más que eficiencia y automatización. Está hablando de que podemos redefinir el modelo de negocio como hizo Amazon, los productos y servicios como ha hecho Apple, ¿verdad? Y no se olviden, por favor,
del talento y la cultura organizacional. Es muy importante entender que estamos con la primera tecnología de la historia de la humanidad que compite directamente con el hombre. Los autos no competían con el hombre, competían con los carruajes. La máquina, el tren no competía con con el hombre, no competía con los carruajes, ¿verdad? Los barcos a vapor competían con los barcos de vela. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que hay una tecnología que va a competir con nosotros desde las actividades más básicas en una organización hasta lo que ya dijimos de inteligencia artificial generativa, por eso es muy importante. Ha sido un gusto platicar con ustedes. Voy a dejar unos minutitos para preguntas acerca del tema y también por aquí les dejo mi WhatsApp por si quieren que nos tomemos un día de estos un café para hablar más del tema de la inteligencia artificial. Y espero que les haya gustado mucho la charla. Muchas gracias, don Aldo. Sí, vamos a iniciar con el espacio de consultas que agradezco las realicen a través del apartado de preguntas y respuestas. Yo tengo una, la primera. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para iniciar un modelo de negocio integrando la inteligencia artificial? ¿Por dónde iniciar? Ok, lo primero que podemos hacer y que ya lo estamos haciendo es utilicen la inteligencia artificial generativa para entender el cliente para el cual van a diseñar ese modelo de negocio o servicio. Ustedes pueden utilizar ChatGPT y Copilot. Recuerden que lo que hacen estas herramientas es que van a Internet y buscan a nivel global toda la información acerca de un tema específico, ¿verdad? Ese es un superpoder que nos da a nosotros a nivel de innovación. Si vamos a crear una nueva empresa, si vamos a crear un nuevo producto o servicio, utilicen estas herramientas para hacer investigación, para entender las necesidades del cliente y ya inclusive diseñar el modelo de negocio a través de la plataforma o a través de las indicaciones que nosotros le demos a la IA generativa. Otra consulta sería, un segundito para leerla. ¿Qué criterios deben considerar las empresas para decidir invertir en inteligencia artificial? Ok, si recuerdan, vamos a devolvernos un momento. Perdón. ¿Qué pasó a esto? Recuerden que tenemos que tomar 4 criterios o 4 ejes, ¿verdad? 1, identificar las oportunidades de negocio. ¿Dónde están los dolores de muela? De cara al cliente y de cara al modelo de negocio. Los clientes internos también saben dónde nos duele. Entrevistemos a nuestros colaboradores, a los clientes internos para identificar esos dolores del modelo de negocio y obviamente identifiquemos las oportunidades de negocio de cara al cliente. Punto número 2, definamos la calidad de información con la que contamos. Sin información de calidad, solo vamos a caer en un círculo de compra de plataformas. Necesitamos entender si tenemos la calidad de los datos suficientes para poder hacer análisis, ¿verdad? Y tomar decisiones de negocio, pero también, obviamente, para sacar o inclusive monetizar esa información. Cultura organizacional, el plan de cambio, ¿verdad? El plan de cambio hacia los clientes externos y hacia los clientes internos. Y luego, por último, definan las inversiones, ¿verdad? ¿Cuáles son las plataformas tecnológicas? Necesito un nuevo CRM más inteligente, más autogestionado, más interactivo. Necesito cambiar mi chatbot conversacional, necesito una nueva actualización. ¿Qué necesito yo? O necesito machine learning para poder hacer forecast, para poder hacer escenarios de crecimiento, análisis financieros, estrategias de pricing, ¿verdad? Pero primero tengo que definir las oportunidades de negocio. Ok, muchas gracias. Tenemos aquí, ¿cuáles son los riesgos que enfrentan las empresas si no implementan su modelo de negocio con inteligencia artificial? Van a quedar obsoletas. O sea, la empresa que no implemente inteligencia artificial va a quedar obsoleta. El país que no tenga una estrategia de inteligencia artificial va a quedar obsoleto. O sea, no hay forma de competir con la velocidad de la inteligencia artificial sin ella. Imagínense ustedes, por ejemplo, bueno, ustedes son una empresa de distribución. Vamos a asumir que somos una empresa de distribución y resulta ser que nuestro cliente, nuestro principal competidor, compra una plataforma de inteligencia artificial
que permite hacer geolocalización y eficiencia logística en rutas y baja el costo de distribución en un 30%. De forma análoga, no hay forma de hacer eso, a menos de que haga un cambio drástico en costos, ¿verdad? Entonces, ninguna empresa va a sobrevivir si no tiene clara cuál es su estrategia de inteligencia artificial. Bueno, creo que ya el tiempo nos ha ganado, entonces vamos a cerrar este espacio de consultas y agradecemos nuevamente a Donaldo por su valiosa participación y a ustedes por su interés. Sabemos que este tema genera muchas inquietudes y aún no hemos podido responder todas las preguntas durante esta sesión, pero les daremos respuesta posteriormente. Para finalizar, agradecemos su participación y el interés mostrado durante esta charla. La inteligencia artificial es un tema que sigue evolucionando rápidamente y espacios como estos son esenciales para compartir conocimientos y reflexionar sobre su impacto en modelos de negocio. Los invitamos a seguir explorando cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para la innovación y el progreso. Gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día. Un excelente día, hasta luego.